Buenos días. Vamos a empezar, ¿no?, la jornada de hoy con una segunda charla magistral, ¿no? Y recuerden que mañana tenemos la tercera, ¿no?, que va a estar a cargo de Gaspar Pedro Gonzalo. Bueno, para mí es un honor presentar a María Clotilde Chavarría, más conocida como Coca Chavarría, ¿no? Bueno, y su charla de hoy encaja perfectamente, ¿no?, con una iniciativa por la que hemos apostado en Ohio State University. Y esta iniciativa es la de promover los estudios andino-amazónicos, ¿no? Y Coca Chavarría, bueno, es una pionera en este campo. Ya sabemos que este campo de estudios se está convirtiendo, bueno, en una moda, ¿no? Y Coca en el Perú, como nosotros en los Estados Unidos, ¿no? Bueno, tuvimos, ¿no?, creo, ¿no?, la visión, ¿no?, de darnos cuenta de que hay futuro, ¿no? Y Coca en el Perú desde hace muchos años vio este problema y también es una pionera en el campo de la lingüística, ¿no? Ella fue una de las pocas que empezó a investigar, ¿no?, lenguas amazónicas, ¿no? Y bueno, y es esa primera generación también. Bueno, un poco de su biografía académica, ¿no? Coca es doctora, ¿no?, y ella obtuvo su doctorado en la Universidad de Minnesota, ¿no?, en Minneapolis. Bueno, y también, bueno, hizo sus estudios, ¿no?, de licenciatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y entre sus logros, bueno, obtuvo la Guggenheim, ¿no? También obtuvo una beca del National Endowment for Humanities. Bueno, antes de venir a hacer su doctorado, fue docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el Departamento de Lingüística, y después de terminar su doctorado, también trabajó en varias universidades estadounidenses, ¿no?, entre ellas Indiana University, University of St. Thomas y Macalester College, ¿no? Y bueno, y su trabajo ha sido reconocido por varias fundaciones, tiene muchos libros en su haber, ¿no?, libros de lingüística, y también es un caso, digamos, extraño, ¿no? Es decir, que ella es de formación lingüística, sin embargo, dialoga mucho con gente especializada en los estudios literarios, ¿no? Y es así como yo la conozco, ¿no? Ella tiene una curiosidad artística e intelectual muy grande, lee mucha literatura, ¿no?, y ve cine, ¿no?, y estas preferencias han hecho posible, ¿no?, que desarrollemos una amistad de hace más de 30 años, ¿no? Y para los especialistas en literatura siempre es complicado conversar con lingüistas, ¿no? Pero en este caso es una lingüista, ¿no?, muy especial, ¿no?, que tiene una formación bastante amplia. Bueno, entonces, bueno, se podría decir muchas más cosas sobre ella. Tiene una carrera, ¿no?, excelente, ¿no? Y en este momento es docente de la escuela de posgrado de la Universidad de San Marcos, ¿no? Ella dirige, ¿no?, y tiene a su cargo varios cursos en el doctorado de lingüística de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no?, la primera universidad de las Américas. Bueno, entonces le doy el micrófono para que empiece a escuchar.
Good morning, everybody. It's a pleasure to be here. I want to thank the whole committee, volunteers, and people who are coming to attend this conference today. I think that I'm gonna speak in Spanish because it's my first language, and I hope you understand everything what I say. Okay. Bueno, es un poco, es un reto hablar después de todo lo que escucharon ayer con el profesor Dan Everett y con todos los conferencistas. Así que mi presentación va a ser un resumen, un summary de todo lo que ustedes han escuchado. He atendido unas conferencias muy buenas sobre cómo enseñar lenguas, cómo preservar lenguas indígenas, cómo trabajar en revitalización, cómo pelear con los métodos, cómo atraer estudiantes, cómo mantenerse en la carrera, en esta carrera un poco complicada de enseñar lenguas indígenas a poblaciones distintas. Muchas gracias a Juan por la presentación y empezaré con la imagen que ustedes verán. Esta imagen es de un pintor indígena que se llama Enrique Casanto y el personaje que está en medio es un inca, la representación de un inca, y las personas que están alrededor son indígenas de la Amazonía. Entonces, un poco que voy a tratar cuál es el problema que tiene el Perú y posiblemente muchos países en Sudamérica que tienen muchas lenguas y donde hay lenguas que son mayoritarias y otras que tienen menos hablantes. Voy a empezar con el censo. No voy a darles un mapa porque ustedes ya vieron muchos mapas estos días. Okay. Esta es una imagen del reciente censo hecho en 2017 en el Perú. El Perú, como país multilingüe, tiene 48 lenguas y 70 pueblos indígenas. Según las fuentes más recientes, y esta es lo que ofrece el censo de 2017. Algo muy importante, nunca antes en un censo se había preguntado por la identidad étnica. ¿Cómo se siente usted? ¿Se siente usted hablante de quechua? ¿Tiene usted familia de origen andino? Entonces, como siempre, el censo no hizo una buena pregunta. Y este es el resultado. La pregunta fue más o menos, ¿cómo se identifica usted? Y esa es una pregunta muy amplia. Entonces la gente respondió lo que pudo. Pero es importante decir que el gobierno peruano hizo una campaña muy larga en la televisión, en los medios, acerca de la importancia de reconocerse como indígena. Entonces ustedes ven allí, dice que 7 millones se reconocen como quechuas, indígenas amazónicos 283.000 y afroperuanos que nunca habían aparecido en censo 1 millón y un poco más. Pero mestizos se reconocen 18 millones y 1.8 millones de blancos. Entonces, esta fue la encuesta del censo y los resultados muy discutibles. Hay gente que no está de acuerdo con esto. Piensa que este censo pudo ser mejor, pero es la primera vez que nosotros tratamos de poner la palabra autodeterminación o reconocerse como indígena. En este contexto, la población que se reconoce como pueblo quechua, y me voy a referir a eso porque creo que la mayor parte de ustedes trabajan con quechua, ha pasado de tener 3.360.333 hablantes en 2007 a contar con 3.799.780 hablantes en el 2017. ¿Qué significa esto? Varias cosas. En primer lugar, hay un ligero crecimiento de los quechua hablantes.
en relación al anterior censo. Y la población ha pasado de ser 13.3 a 13.6 de hablantes de quechua. Esto es importante porque muchos autores han escrito, especialmente economistas, han escrito acerca de la posible desaparición del quechua. Entonces siempre ha habido esta información, pero ¿cuánta gente queda que habla quechua? ¿Realmente habla quechua? ¿Cómo se mide si esta persona es realmente un hablante quechua? Entonces, en este sentido, hay un ligero incremento de la población quechua. Y esto quiere decir, según una lingüista muy reconocida en Perú, Virginia Zavala, de la Pontificia Universidad Católica, ella dice: resulta muy interesante observar que si bien un 13.6 de personas de 5 años o más declaró haber aprendido el quechua en su niñez, sin embargo, un 22.3 de aquellos de 12 años o más, casi 1 de 4 personas, se autoidentificó como quechua, lo cual muestra que la identidad ya no pasa solamente por la lengua, sino por diferentes marcas hereditarias u otro tipo de variables culturales. Entonces, esta es la buena noticia, que parece que ha aumentado la población que se reconoce como quechua, no necesariamente que hable quechua. Bueno, el día de hoy voy a tratar de un tema que es muy preocupante para muchos países que tienen población andina y población amazónica. En el pasado hubo un impulso para colonizar la Amazonía, porque se tenía la idea de que la Amazonía estaba vacía, de que había espacio para todo el mundo, y entonces la gente andina migró hacia la zona amazónica. Y posteriormente esto trajo conflictos en relación a la posesión de la tierra. Entonces los amazónicos habían visto siempre a los andinos como personas que no conocen cómo sobrevivir en la Amazonía, personas que llevan el monocultivo a una agricultura que está basada en el policultivo, como es la población amazónica. Las tierras en la Amazonía son muy pobres y necesitan tener un sistema de agricultura moderado y que circula, no se detiene en un solo sitio, porque precisamente le faltan minerales a estas tierras. Entonces, este va a ser el tema que voy a tratar hoy día. Realmente hubo presencia, contactos interétnicos entre andinos y amazónicos. La verdad es que sí. La configuración de los Andes y la Amazonía hizo creer a los conquistadores que eran mundos distintos y pensaron que si en las alturas se encontraban las grandes civilizaciones, en las tierras bajas se hallaban los salvajes. El término tierras bajas se usa como sinónimo de Amazonía, especialmente en Bolivia. No consideraban que cuando descendemos de las alturas hay otros microclimas, valles cálidos hasta llegar a tierras bajas. Hoy, gracias a la lingüística y especialmente a la arqueología, tenemos nosotros información de que hubo contacto entre andinos y amazónicos mucho antes que en la época de los incas. Y acá tenemos 2 muestras de cerámica. La cerámica mochica es de la costa, sin embargo, tiene la figura de un felino. La siguiente imagen a la derecha habla de un sacerdote con atuendo, pero rodeado de serpientes. Claro que serpientes pueden haber en la costa, en la sierra y en la Amazonía, pero es un indicador de que probablemente hubo un conocimiento de la fauna amazónica por motivos religiosos. Por ejemplo, las plumas son importantes para todos los rituales, como lo vamos a ver más adelante. En esta otra foto también, esta es de una cultura andina, tenemos un mono, que es la cerámica de la izquierda, y lo que es muy interesante, un cultivo de yuca, mandioca o manejo truculenta, que es lo que ustedes probablemente han conocido.
Entonces, esto es un poco para desmitificar que no hubo contactos, o que los contactos entre andinos y amazónicos son muy recientes y empezaron con la colonización en el siglo XX. No fue así. Hay evidencias, por ejemplo, unos lingüistas argentinos, Sendón y Villar, en 2013, en un libro que se llama Al pie de los Andes, sostienen que las ciencias sociales no cesan de encontrarse con redes de circulación, intercambio y alianzas en el sentido más amplio del término, que confirman que hubo esto. Y sí, si los jesuitas del siglo XVI reportaban la existencia de la lengua aymara chuncho en Apolobamba, Bolivia, hoy debemos saber de aymarización o de aracuanización para las lenguas árabes, de quechuización o de guaranización, depende del país en que nos encontremos. Trabajos similares se presentan anualmente en una conferencia en Bolivia, en Santa Cruz, que se llama Tierras Bajas y Tierras Altas. Es una cosa nueva para nosotros porque solamente estaba abierta para historiadores y antropólogos y arqueólogos, pero ahora también asistimos lingüistas y nos enriquecemos de este intercambio de saberes. Y también creo que el objetivo de esta presentación es difundir el trabajo interdisciplinario. Ya los lingüistas no podemos andar solos con nuestras teorías, sino encontramos otras evidencias también que ayudan a mejorar, por ejemplo, las teorías de desplazamiento, poblamiento de América, en fin. Pero quienes realmente estudiaron la expansión andina en la Amazonía ha sido investigadores franceses. Esta imagen no es de eso, voy a retroceder. En el siglo XVI y XVII ha sido documentada por investigadores franceses, René Cassevit y Sainès, en 1986, quienes después de una minuciosa investigación de documentos y sitios arqueológicos propusieron un territorio inca en las cuencas de los ríos Huallaga, Perené, Mantaro y Apurímac, Urubamba, Madre de Dios, Inambari y Tambopata, Beni en Bolivia y Mamoré, considerando referencias a conquistas por ocupación militar o alianzas negociadas, tributos, colonizaciones, Mimacuna o Cocamayo y relaciones de intercambio. Bien, entonces, la conquista de la Amazonía, en resumen, con lo que he dicho anteriormente, se sabe que ha habido contactos interétnicos y que estos no empezaron con los incas ni con los conquistadores, sino mucho tiempo atrás. Bueno, y esta es la presentación de un trabajo realmente novedoso. Soy Sontone es una autoetnografía hecha por un miembro de la población Harakumbut. Los Harakumbut fueron contactados alrededor de 1950, o sea que es gente que no es muy, no ha sido conocida por mucho tiempo en el Perú. Bueno, ¿quiénes son los Harakumbut? Brevemente. Los Harakumbut son más o menos 2.000 hablantes. No se encuentra con precisión a qué familia lingüística pertenecen. Fueron contactados por los misioneros católicos en 1950 y uno de los recién contactados, que se llama Suyo Iracua, Antonio es el nombre católico que le pusieron, pero él se llama Sontone y tiene un hijo que se llama Héctor Sueyo, que es sociólogo, es el primer sociólogo, digamos, de la población Harakumbut que llega a tener un grado universitario. En vista de que esta persona ha sido recientemente contactada, la idea era
saber, por ejemplo, si en su autoetnografía había algún indicio de contactos con amazónicos. Los Aracumbus viven en Cusco y en Madre de Dios. Entonces, están cerca a población andina. Y felizmente, parece que ellos conocieron hablantes de la variante quechua 2 Chinchay, pues hay varias referencias muy precisas en su autoetnografía. Otra cosa muy interesante, las autoetnografías no son muy comunes. Lo que nosotros hemos hecho es, nosotros los occidentales, hemos hecho biografías de gente indígena, pero son pocos los textos autobiográficos. Sontone no habla bien castellano y ha contado sus memorias a su hijo. Y en una parte dice: la hoja de coca o cuca era sembrada en la chacra, solo unas pocas plantas, no muy altas, que se cuidaban mucho. Las hojas se secaban al fuego, pero no muy tostadas para poder hacer la bola dentro de la boca. Algo que ustedes probablemente van a poder constatar es que la coca es parte del ritual de poblaciones andino y amazónicas también. Algo más, parece que ellos observaban a los andinos, dice: no era fácil llegar a la altura. Mi papá me contaba que él de joven, cuando no había camino, pudo llegar con la ayuda de una soga fuerte para no caerse. Desde allí había visto personas caminando entre los cerros. Los ancianos comentaban que eran los llamados pam pam. Hay la referencia a los andinos. No quiero agobiar con mi bibliografía, pero nosotros tenemos a una antropóloga, Patricia Lyon, que fue la primera que hizo estudios entre los Aracumbus y demostró que a lo largo de su producción cultural, especialmente los cantos, había muchas referencias a la coca y posiblemente la intercambiaban. Bueno, esta autobiografía es un éxito, ya se va por la segunda edición. Por dos razones. Porque no se sabe, hay teorías acerca de cuál es la afiliación lingüística de los Aracumbus. No voy a ocuparme de eso porque creo que no es realmente el tema. Lo que quiero enfatizar es que esta es otra evidencia de contacto interétnico con un grupo sobre el cual se sabe todavía muy poco. Aquí tienen una foto de cuando se hizo el contacto con el pueblo de Aracumbus. Aquí tenemos a un hombre haciendo fuego con paipi. Paipi es un palito que va sobre una madera y se frota entre las manos para poder obtener fuego. Esta foto fue tomada por los misioneros cuando se hizo el primer contacto. Otra cosa que es bien interesante es que los hombres llevaban el cabello largo y en cambio las mujeres el cabello muy corto. Todos fueron concentrados por la misión católica, especialmente los dominicos. Y tenemos que decir que en la Amazonía tuvimos misioneros, los misioneros jesuitas, a los que ya me referí en un comienzo, pero también los misioneros franciscanos para la selva central y luego para el sureste del Perú, los misioneros dominicos. Los resultados no fueron los mismos. Evidentemente, la gente que estuvo con los misioneros jesuitas pudo conservar mejor su lengua y hasta obtener referencias de su gramática. Sin embargo, todos los misioneros tenían que aprender una lengua. Y la lengua que se aprendió fue el quechua, para utilizarla como lengua franca y poder así realizar su trabajo misionero. La idea es la misma que tuvo Colón cuando llegó a América, que pensó que cuando cogió un parlante o un hablante de una lengua americana, lo llevaron a Europa, pensando que si se aprendía esa lengua, iban a poder encontrar esa lengua a lo largo de toda América Latina, y no sabían el problema que les esperaba. Bien.
El otro aspecto de esta presentación es ver cuáles han sido las contribuciones del quechua a las lenguas amazónicas. Tenemos en el lado izquierdo el quechua y en el lado derecho lenguas árabes. Dije a un comienzo que en el Perú hay 17 familias lingüísticas, siendo por supuesto la familia quechua la más importante, numéricamente quiero decir. Pero entonces tienen una palabra como cori, que es oro, y que ha pasado como cori a lenguas arawak. Lenguas arawak son de la Xánica, que tiene 80.000 hablantes, Yanesha, que tiene una población, digamos, de 5.000 personas, pero que tiene algo muy importante. Los Yanesha llegaron hasta la costa, hasta la zona arqueológica de Pachacán, y hay evidencia de su presencia. Hasta la costa llegaron los Yanesha. Ahora es una población arawak en declinación, prácticamente se está perdiendo su lengua. Bien, tenemos Ashka, que viene a dar Osheki, Sonko, que pasa como Sankane, corazón, y China aparece como Tsinane para M. Y ahí tienen ustedes un ejercicio lingüístico de cuál podría haber sido la variación. Ashka pasa primero a Oshka, no puede haber una sílaba trabada que termine en consonante, entonces se inserta E y sale Osheka, Osheki, pero hay una ley de armonía vocálica y entonces termina siendo Osheki. He hablado un poco de los conflictos que han tenido siempre los andinos con los amazónicos. Los amazónicos han pensado de que sus tierras han sido invadidas por gente de otra cultura, de otra lengua incluso, y que ellos les han quitado territorio. Pero estamos en el siglo XXI y hay algo que los lingüistas deberían reconocer, que ahora hay matrimonios interétnicos y la población ya ha cambiado. Los hijos pueden hablar quechua o pueden hablar una lengua amazónica, pero todos van a la escuela, como lo dijeron las colegas mexicanas ayer y las colegas de Ecuador. Finalmente, la escuela viene a ser el lugar donde se pierde la lengua original. Tenemos aquí otro ejemplo, Ampi, es Ashaninka, sirve para reconocer el algodón y ha pasado al quechua cusqueño. Shintori es otra lengua arawak no matsigenka, relacionada con los matsigenka, que ha pasado al quechua cusqueño y sirve para determinar un animal muy importante que es una especie de jabalí o huangana. En una tesis que recién se acaba de presentar en la Universidad de San Marcos, y Carlos Fawcett es el alumno que me ha cedido este dato para esta presentación. ¿Por qué es importante estos datos? Porque siempre se ha mirado los préstamos culturales del quechua hacia la Amazonía y nunca se ha tratado de ver el otro lado de la Amazonía hacia los Andes. ¿Por qué es importante para nosotros Ampi? Porque Ampi, algodón, nos habla de que los amazónicos han tenido una variedad de algodón silvestre. Ahí lo tienen ustedes en la imagen de la izquierda. Las mujeres, me parece que son ashánicas, están recogiendo algodón. ¿Y por qué es importante el algodón? Porque el algodón es una especie que está prácticamente en desaparición en el mundo. Ya no tenemos algodón nativo en muchas partes de América Latina. ¿Y por qué? Porque toda la producción de algodón, el algodón peruano es muy bueno y de alta calidad, ha sido reemplazado por la producción china de telas o de la India. Entonces ya la gente compra mucho más barato camisas, ropa interior china
o de la India y ya no usa el algodón peruano. Una de las pruebas del alto manejo que tuvieron las poblaciones amazónicas del algodón es precisamente la vestimenta que todavía mantienen. Este es un yanesha y vean ustedes que su ropa se termina, concluye en una capucha con plumas de aves de la zona. Los arawak han dominado por completo el arte textil. Y tienen ustedes a la derecha una falda yine y un cargador de bebé ashani. ¿Cómo se reconoce? Perdón. Ok, ahora sí. La falda es yine, es arawak también, y otro pueblo es los ashani, el de la derecha. Los ashaninkas son la población más grande de Amazonas, son 80.000. Y entonces, algo que es muy importante decir es que ya no se encuentran en sus lugares tradicionales. Ya los amazónicos han invadido no la sierra, porque ese tipo de ambiente es muy frío para ellos, entonces han migrado hacia la costa. Y creo que este ha sido un problema que se ha mencionado el día de ayer. Las migraciones son imparables, no se pueden detener. Las poblaciones rurales buscan mejor educación, lo han dicho muchos presentadores estos días, de tal manera que yo tengo poco que decir, porque ya lo han dicho todos estos días, y simplemente reafirmar que en el Perú sucede lo mismo. Ahora tenemos poblaciones amazónicas en Lima, en la capital, lo cual es un escándalo, porque la gente ha migrado y se ha acomodado en los mismos lugares, de tal manera que hay comunidades, Shipibo, Ashaninka, en una capital tan grande como es Lima. Esta es una ushma yine, una vestimenta yine, y como verán ustedes la complejidad del diseño yine es realmente asombrosa. Ya ustedes vieron la falda y ahora mirarán ustedes la vestimenta. Vamos a ver otros préstamos léxicos del quechua a lenguas amazónicas. Aquí tenemos los números. Ayer varios de mis colegas hablaron sobre el sistema de numeración. Creo que el profesor Everett mencionó que hay lenguas que no tienen efectivamente nombres, palabras, lexemas para los números. En este caso, los números del quechua han pasado a las lenguas ashánicas, a las lenguas arawak y a las lenguas pano y a las lenguas árabes. Las lenguas pano, digamos, tienen la mayor población en la Amazonía. Se habla pano, lenguas pano, en Perú, en Bolivia, en Brasil y en la frontera con Colombia también. Entonces, por ejemplo, tenemos el numeral Huk, y ha pasado a Shipibo, como no ha pasado nada con Shipibo, más bien Shipibo tiene Huistiora, Cacataibo, que también es pano, Chusi, y Yanesha, que es arawak, Parques. O sea, no hay nada. Generalmente vamos a encontrar numeración para 1, para 2, para una mano y un dedo, depende de los sistemas de numeración. Y la gente se ha preguntado mucho, ¿pero qué pasa con estas lenguas? ¿Por qué no tienen números? Y la verdad es que la gente no necesitaba más que saber que tiene algo, pero nunca va a tener mucho, ni demasiado, ni va a haber la necesidad de contar. De tal manera que la educación intercultural bilingüe, una de las preocupaciones para las escuelas es precisamente el manejo de las matemáticas. Bien, en 2 vemos que es Iskay, Rawe, Rabe, Epa, no hay nada. Pero 3, Kimsa, es en pano, en Shipibo, Kimisha. Los Shipibos son la segunda población amazónica, son más de 20.000 hablantes. En Cacataibo, que es una lengua pano, pero en la frontera con Brasil, bastante aislada, Kimisha. Y en Arawak, Tawa, 4,
no pasa nada porque tiene Shipibo, tiene chosco, y en Arawak tiene patas. No hay ningún presto. Pero 5 es pishka en quechua, pichica en pano. Ya saben ustedes que hay que restablecer el patrón consonante vocal y por eso se hace pichica, en cacataibo pichica. No pasa nada en Arawak. Ok, acá tenemos entonces, siguiendo con los números, 6, sota, pasa Shipibo como socota, pano, cacataibo también socota, en Arawak no hay nada similar, pecho. 7 canchis se transforma en canchise, pero llega al Arawak como cancher. La lengua Yanesha, que es la que estoy mostrando aquí, es quizás una de las lenguas que tenga una complejidad fonológica, si se puede decir. Tiene vocales glotalizadas y también nasalizadas y también tiene aspiradas. Es una lengua bastante difícil para quien es un hispanohablante. Solamente tenemos unas 3 tesis en lenguas yanisha. Y más bien lo que se ha recuperado de los yanisha es la tradición oral. Existe una ONG en Perú que se llama Instituto del Bien Común, que ha registrado los cantos yanisha y los ha traducido. Eso para dar a conocer que el Estado no es el que ha hecho este tipo de investigaciones. Han sido organizaciones con temas diferentes. Por ejemplo, el Instituto del Bien Común apoya a la población amazónica en la cuestión territorial. Y el director es un estadounidense, Richard Chase Smith, que fue al Perú a hacer solamente su tesis de antropología y se quedó 30 años apoyando en los problemas territoriales de las poblaciones de Selva Central. Luego, Iskun, yo creo que dije, lo tienen ustedes ahí, 8, Pusa, Posoca y pasa al Yanesha, Pozo. Iskun, Iskon, Esco. Ifal, y luego terminamos con Chunca, que pasa Chonca, y en Yanesha tenemos Charra, perdón. Hubo otras culturas que interactuaron con el mundo andino mucho antes de los indios. Y solamente voy a presentarlas, no voy a detenerme en ellos. La cultura chachapoyas, que se llama cultura chachapoya, pero también les dicen los chachapoyas, ¿no? Castellanizando, que está en el norte del Perú, y que parece que fueron conquistados tempranamente por los incas. Adoptaron las costumbres andinas, pero era una población original de la Amazonía, y este es el último, digamos, reducto turístico que se ha encontrado en el Perú. Todo el mundo va a acuerdo. Perdón. Quisiera mencionar un poco, después de pasar de los numerales, acerca de la importancia de escuela. Como les dije, ya ha habido todo un intento de ver cuál ha sido la relación entre los chachapoya, que parece que fue un reducto difícil de conquistar por los incas. Hay algunas tesis sobre los chachapoyas, básicamente la toponimia, porque si no tuvieron escritura, la otra manera de llegar a establecer parentescos lingüísticos ha sido la toponimia. Los nombres tienen lugares, los lugares tienen nombres y esos difícilmente cambian, aunque puede haber superposición de una lengua sobre la otra, y a veces un río, es el problema que tenemos en el Perú. Un río tiene nombre en quechua, tiene nombre en castellano, puede tener nombre en shipibo, y es todo un problema. Bien,
Los chachapoyas florecieron entre el siglo VIII y XVI. Sus habitantes moraban en la margen derecha del río Marañón, en el departamento de Amazonas, y posiblemente fueron conquistados por el Inca Tupac Amaru. Hay otro descubrimiento, digamos, reciente, que es la cultura Marañón. Los arqueólogos han dado a conocer la existencia de un complejo funerario circular en diciembre del año pasado, y esto todavía está por investigarse. Pero obviamente un complejo funerario casi tan complejo como la de los chachapoyas, que tienen estos inmensos recintos donde aparecen los muertos. O sea, la cultura de la muerte entre los chachapoyas parece que ha sido, digamos, lo más importante que se conoce hasta hoy. No hay mucho apoyo para la arqueología, y este es mi llamado a los estudiantes que quieren buscar una tesis. No sabemos casi nada sobre los Cuela, sobre los chachapoyas, y es todo un misterio hasta ahora, y es un campo muy grande para la Amazonía. No tenemos arqueología amazónica desarrollada. Bueno, y de aquí paso a otro tema que tiene que ver con la otra prueba de cómo ha habido un intercambio cultural, lingüístico muy importante, que es la literatura oral. Como dice Juan, mi universidad, la Universidad de San Marcos, fue la primera en tener un curso de literaturas orales. Ahora ya han pasado muchos profesores por eso. Y en un comienzo solamente se estudió la literatura andina, más no la literatura oral amazónica. Debo decir algo más. Otro problema que se ha visto acá han sido los alfabetos de las lenguas. Cuando llegan los misioneros al Perú, lo primero que hacen es aprender quechua o aymara para adoctrinar o endoctrinar a la población indígena. Es por eso que muchas poblaciones amazónicas tienen elementos del quechua en su lengua, pero lo que no se ha registrado es la tradición oral. El origen de los alfabetos en el Perú, casi en toda América Latina, está relacionado con la existencia del Instituto Lingüístico de Verano, que desde los años 50 estuvo en nuestros países. Y los misioneros diseñaron, como lo dijo el profesor Ebert ayer, diseñaron algunos alfabetos, porque eran responsables de la educación indígena. Los gobiernos le entregaron al Instituto Lingüístico de Verano la potestad de educar a los indígenas. Nadie quería comprarse el problema de educar a gente con tantas lenguas diferentes. Y ellos diseñaron alfabetos. ¿Qué ha pasado? Durante 40 años estuvo el instituto, y los alfabetos que diseñaron con muy buena voluntad estaban basados en la lengua de los misioneros, sea inglés, o sea alemán, etc. Y es por eso que tenemos una gran población de profesores bilingües que han usado, que han sido formados en la práctica de alfabetos diseñados por el ILB o Summer Institute of Linguistics. Bien, ¿qué pasa? Que los profesores bilingües, cuando se van del Instituto Lingüístico de Verano, por muchas presiones que hubo en América Latina, ¿qué sucede? Que se queda una gran población de profesores indígenas que usan los alfabetos, los primeros alfabetos que se dieron para esas lenguas, y que muchas veces no son alfabetos muy prácticos. Otra cosa, el propósito del ILB era traducir la Biblia en lenguas indígenas. Entonces, formaron traductores. Los profesores se hicieron traductores. Uno de los elementos que se encuentra en la tradición oral de todos los pueblos es la presencia de un tiempo, ¿no?
Y entonces se concluye de manera muy acelerada, muy rápida, de que los incas estuvieron con los Shipibo, porque los incas estuvieron con los yanquis. Más parece ser que a través del quechua o del castellano se enteraron de la presencia de los incas. Y vamos a hablar de la tradición oral. Por favor, me marca el tiempo. Okay. Entonces tenemos aquí a Elena Valera, que es una artista shipibo. Los shipibos practican la pintura con unos diseños tradicionales y han incursionado en la pintura de escenas. Esto es nuevo, prácticamente orientado para los turistas. Aquí se cuenta el mito de un inca. Dice que el pueblo no tenía fuego y el mito ha sido ilustrado por Elena Valera y ella presenta una historia donde el inca es una persona mezquina que no comparte nada. El ser mezquino es un antivalor de la cultura amazónica. Entonces son las aves los que roban el fuego y roban las semillas para la agricultura. Aquí está la pintura de Elena Valera. Paso a otra artista shipibo, Lastenia Canayo, profesora bilingüe también. También es evangelista. Es bien importante el dato de su religión. Bueno, Lastenia pinta a los dueños del mundo shipibo. El libro que aparece ahí ha sido un éxito. Ya no hay más ediciones de su libro. ¿Qué hace Lastenia? Pinta a los dueños de la naturaleza. O los pinta, o los borda, o los hace en escultura de madera. Y aquí tenemos la palabra maquisapa, que es un dueño del bosque, y que obviamente ella no sabe que maquisapa es una palabra quechua. Y abajo aparece el diablo del maquisapa, vive en los árboles del monte, y es igualito que los maquisapa legítimos. La traducción de diablo evidentemente tiene que ver con su formación religiosa. Otros dirían que es el espíritu del maquisapa, pero ella es el diablo. Acá hay otro, Huama, el dueño de la Huama, hoja doble, es así, su cuerpo y su cabeza en dos partes. Ella escribe en castellano. Ilustra, ahí tienen la pituca. Bueno, mi tesis, la única tesis que tengo hasta ahora, es que la literatura escrita por población indígena tiene que estar acompañada de ilustraciones. O sea, nadie escribe un relato si no lo pinta, si no lo ve. Esta es una nueva forma de literacidad que ha surgido en la Amazonía. Autores amazónicos que ilustran sus propios temas. Aquí tenemos un sabio. Creo que ya voy terminando con esto. Enrique Casanto Shingari es Ashaninka, profesor bilingüe. Él, por ejemplo, escribe Ashaninka en el libro que está a la derecha con C, porque es tal como le enseñaron los del instituto. Y ahora en la normalización, un sonido K se escribe con la letra K, para evitar, digamos, una direccionalidad hacia el castellano. No se nota mucho, el bajito es de Enrique Casanto, eso no quiere decir que yo sea alta, pero el gordito en el medio es el profesor Casanto. Y nosotros hacemos en la universidad talleres de lengua y cultura, abiertos para cualquier público, que no son parte de la currícula. Además, en la currícula tenemos, además del quechua y aymara, una lengua amazónica, siempre, de 2 semestres, que varía de Ashaninka a shipibo, porque la gente quiere aprender lo que es más generalizado. Casanto describe la historia de su pasado, pero además lo pinta. Casanto es la indio, ese es su antepasado. Y lo escribe en Ashaninka y en castellano. Acá tienen una escena de Casanto, donde describe cómo fue la relación con los conquistadores. Aparte de Enrique Casanto, también tenemos autoetnografía hecha por un profesor bilingüe del ILB, Alfredo Tau Amapo, que es del pueblo cabineño en Bolivia.
y que ha escrito la primera autoetnografía. Él mismo ha tomado las fotos, ha hecho los dibujos, ha visto cómo se comportan los antropólogos que toman fotos por todas partes. Pues él también ha tomado fotos con una cámara y ha dicho, yo también puedo hablar de mi pueblo. Y ha escrito un libro con el apoyo del gobierno francés. Esto se conoce muy poco, fue presentado también en Perú y su libro se llama El eco de las voces olvidadas. Lo importante es que él hace una crítica a su formación como profesor bilingüe y cómo, digamos, el sistema educativo boliviano, peruano, solamente los ha preparado como traductores o como intérpretes, más no como autores. Finalmente tenemos aquí una producción de un profesor Harakungu, que ha hecho un diccionario guachiperi. Esto no lo ha hecho un lingüista, lo ha hecho un profesor. Termino ya con lo que llamamos literaturas emergentes. Han habido editoriales nuevas en Perú, más bien regionales, donde se ha dado preferencia a la producción en quechua. Y es asombroso, porque tenemos poesía quechua, tenemos ficción, y finalmente acá pongo en el lado derecho el Premio Nacional de Literatura del año pasado. Por primera vez en el Perú ha sido dado a un autor que escribe solamente en quechua, sin traducción. No es una edición bilingüe, que es Pablo Landero. Acá hay más. Y para terminar, ¿qué otra presencia hay de la Amazonía en los Andes y los Andes en la Amazonía? Bueno, si usted no es lingüista, no es antropólogo, pero usted es turista, usted va a poder ver estas imágenes. Como por ejemplo, el carachuncho, que es una representación en una danza de los enfrentamientos que tuvieron andinos con amazónicos. ¿Sí? Pueden ver el uso de plumas. Pero quizás lo más interesante para mí sea la fiesta del Coyuriti, que se hace en Cusco a 4.000 metros sobre el nivel del mar, y donde se va a traer pedazos de hielo que se llevaba en llamas a las comunidades, porque el bien más preciado y que todos hemos olvidado es el agua. Entonces esto se hace una gran peregrinación, a veces fallecen personas en esta ruta de peregrinaje, y esto es considerado un pago a la tierra. Pero ¿qué pasa cuando los andinos migran, por ejemplo, a la Amazonía? Acá tenemos la ciudad de Puerto Maldonado, donde hay aproximadamente 38 grados a 40 grados de calor, y sin embargo la gente andina que ha migrado otra vez representa el Coyuriti, pero vestidos de lana, abrigados y todos como si estuvieran en la misma Amazonía. Acá hay otra escena del Capachuncho, españoles que entraban a la selva y que son representados. Y terminó con el cine. Ayer hemos visto una hermosa película, y tenemos que decir que hay una incursión de los cineastas regionales para presentar películas en lengua indígena. Esta es la primera de eso. No hablo de las primeras películas donde había escenas de indígenas, sino películas hechas totalmente en quechua. Este es Huillactirca, este es 2016, Los ojos del camino. Ojalá la puedan ver acá, o en algún momento pueda ser vista en YouTube. Retablo, 2016, la que vieron ustedes ayer si tuvieron la oportunidad, Huaynapacha, que es la primera película aymara, y un libro colombiano para niños que ha sido doblado al matsigueño. Y algo bien importante para nuestros amigos mexicanos, la película Coco ha sido doblada de manera particular por un papá y su hijito al quechua cusqueño. Entonces, que lo pueden encontrar ustedes en YouTube.
y no sé si puedes ayudarme. Hay revitalización, no sé si funciona, hay revitalización de lenguas como el Pucama, por ejemplo, sin ninguna financiación estatal, que hacen sus festivales en su localidad una vez al año para atraer turistas y gente peruana que esté interesada en conocer la lengua Pucama. Los Pucamas son probablemente tupí guaraní y prácticamente ya no hablan su lengua y son más o menos 30.000 personas, lo cual no es una cantidad. Creo que no se escucha. Esta es una canción que habla sobre recuperar la identidad de Pucama. Si se ve, tenemos suerte, si no, pasamos a las preguntas. De todas maneras, ustedes lo pueden encontrar en YouTube. Bueno, por lo menos pueden poner la música. Bueno, esto. Esta es la canción muy popular en Perú. Bien, muchas gracias por su paciencia y si hay alguna pregunta, no sé si puedo contestarla, pero de todas maneras. Bueno. Tenemos unos minutos para preguntas y comentarios. Muchas gracias, muy interesante. Quiero mencionar un caso también interesante, el Valle de Sibundoy, en el sur de Colombia. Es un lugar donde se puede comunicar entre las alturas y la tierra baja. Y un detalle interesante es en los números, en el Inga, Sok, Iskay, Kimsa, Chusku. No es Tawa, es Chusku. Pero hay teorías que por lo menos los sanandresinos es un grupo de habla inga en el Valle de Sibundoy que han subido de las tierras bajas. No se sabe perfectamente, pero es una teoría interesante. En Carnaval, en el Valle de Sibundoy, hay representaciones de la gente de la tierra baja. Bailan con poca ropa, por ejemplo, y están... Es un imaginario, se puede decir, pero tiene referencia a la tierra baja. Muchas gracias, muy importante su aporte. Otra pregunta, comentario. En la pintura de la artista Elena Varela, vi abajo a la izquierda una pequeña representación de una tela. ¿Sería una especie de firma del artista o tiene otro significado? O me interesa mucho que esa representación del tejido que parecía... Ya. Ajá. Es digamos, el dibujo tradicional de los Shipibo tiene una estructura muy especial en forma de cruz que se va abriendo y eso se llama quené. Y el quené es un dibujo que según la cultura Shipiba marca el camino de la planta sagrada de la ayahuasca. Entonces, toda la pictografía Shipiba tiene esta forma, y esa es la firma de Elena Varela. Está poniendo allí que si bien la escena es una escena
de una narrativa, ella procede del pueblo shipibo y por eso tiene esta forma final. Hay muchos pintores shipibos. No es mi tema, pero hay un boom de la pintura indígena y Elena Valera es una de las pioneras. Hay cursos de Kirchner, por ejemplo, para el público. Los shipibos que viven en Lima dan cursos de pintura. Por supuesto que uno nunca llega a dibujar ni lejanamente nada parecido, pero uno asiste al curso, ella explica qué significa cada trazo y luego da palabras en shipibo. Pero mucha gente está atraída por el arte más que por la lengua. ¿Algún comentario quizás para complementar lo que han visto? Una pregunta sobre la relación de los incas y la tradición oral de la que hablabas. Estoy pensando en el libro que publicó, creo que el año pasado, Pedro Favaro, el de Las sendas visionarias de la Amazonía. Entonces, él mantiene todo el tiempo como esa relación justamente basado en la tradición oral de la ayahuasca, del yagé. Pero entonces en esas tradiciones se habla claramente de los incas, hay una referencia constante a los incas, unos seres solares que son dueños de la medicina, todo esto. Pero entonces, no sé si quisieras de pronto compartir un poquito cómo es esa relación, porque siempre quedan como muchas preguntas, porque una cosa son los seres históricos y otra cosa son los seres, parece ser, ¿no? de la medicina. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Muy bien. Claro que no ha habido tiempo para hablar de la medicina tradicional, pero tendría que decir dos cosas sobre la ayahuasca. Tendría que decir dos cosas sobre la ayahuasca, que hay una cultura muy desarrollada entre los shipibos, especialmente los shipibos, sobre el uso del ayahuasca o yagé. Los otros pueblos no han tenido ayahuasca. Sin embargo, en el año 1990, en la Amazonía, se vio que la población, se perdía mucha población por enfermedades. El problema de salud de las poblaciones amazónicas cuando entran en contacto con gente como nosotros, gente andina, es que cambia totalmente su sistema de salud también. Entonces, preocupadas por eso, en el año 1990, las poblaciones indígenas de Madre de Dios convocaron a los shipibos para que les enseñaran el ayahuasca. Entonces el ayahuasca se ha difundido a través de los pueblos pano, que eran prácticamente los que tenían, digamos, el uso más común de la planta sagrada. Después de eso, ahora hay un boom de la ayahuasca en otras poblaciones. Favarón entiendo que es una persona mestiza que se ha ido a vivir con los shipibos. Hay muchos que intentan hacer lo mismo. Se ha casado con una mujer shipiba que es pintora también. La pintura también es resultado del turismo. Ellos pintaban solamente sus telas tradicionales, pero ahora pintan imágenes a pedido de público. Igual ha sucedido con el ayahuasca. Hay una búsqueda del bienestar humano a través de la ayahuasca. Y entonces se ha difundido el uso de la ayahuasca. Por ejemplo, entre la población en la que yo trabajo, que son los Eseja, nunca se conocía la ayahuasca. Se usaba, por ejemplo, bebidas espirituales o espirituosas basadas en el plátano o en la fermentación de cualquier otro fruto. Y con eso también se llegaba a la alucinación y al viaje, ¿no? Pero efectivamente los shipibos han atraído mucha gente a sus territorios para aprender el manejo, el uso y el manejo de la ayahuasca. Por lo menos conozco a un francés que tiene en Ecuador
un centro de salud basado en el ayahuasca. Y es gente honesta, que hay de todo, hay gente honesta y gente deshonesta, que usa el ayahuasca para beneficiar a la gente con la búsqueda de su ser o de lo que quieren ser también. Pero hay que tener mucho cuidado, hay que saber a qué persona se dirige. Sabemos que la ayahuasca ahora viaja a Europa. Tenemos chamanes de ayahuasca que vienen a Nueva York por una semana para dar una sesión de ayahuasca. Entonces esto ya ha perdido ya su sentido original y se habla de una comercialización y de una explotación de un saber que antes era tradicional y que solamente se da en ciertas circunstancias, con dietas, con una relación con el paisaje, el medio ambiente, pero ahora lo pueden dar en un hotel. Aquí mismo en Ohio. Muchas gracias por la conferencia. Creo que compartimos una situación parecida entre Perú y Bolivia, en que una situación social parecida, en que por un lado hay una larga trayectoria de la población del altiplano, poco desplazando la población del oriente hacia más al este. Y los colonizadores, en Bolivia, los colonizadores aymaras utilizando a los pueblos de las tierras bajas como trabajadores, en algunos casos casi como esclavos en la producción cocalera y maderera en la zona fronteriza. Pero por otro lado hay una creciente conciencia entre la gente aymara de una posible origen arawak de los idiomas antiguos del altiplano de Pucllina y los idiomas urus, así una reflexión, reconsideración del altiplanocentrismo en los Andes o el aymaracentrismo en las tierras altas. Así que una pregunta mía es, ¿usted cómo ve la situación social en que operamos los trabajos lingüísticos que hacemos y cuáles son los retos sociales que tratamos de influir con nuestros trabajos? Es algo que usted tocó en la primera parte de su ponencia, pero quisiera volver a preguntar un poco sobre los retos sociales de relaciones interétnicas de tierras altas y bajas. Gracias por la pregunta. Bueno, vamos a hacer una comentario de preguntas. Bueno, y luego el micrófono. Bueno, muchas gracias, María, realmente muy interesante tu presentación, ¿no? He aprendido un montón. Definitivamente es un mundo fascinante, es de las relaciones entre pueblos, ¿no? Hay muchas tensiones, pero también muchos flujos culturales y aprendizajes y todo, ¿no? Entonces yo tengo una curiosidad muy puntual en esta presentación, ¿no? Que tiene que ver con los números. En la lista de números que presentaste, y algo más, pues ahí pues como que signas que Chusco sería Shipibo, sería así. Entonces y Tawa es que es el quechua, ¿no es cierto? Entonces, pero nosotros en quechua ecuatoriano en todas las variedades usamos Chusco. Si es Shipibo esta palabra, ¿cómo llegó al quechua ecuatoriano? Y también en Gano dicen también igual Chusco. Ya, entonces, pues no sé, ¿no? Tengo esa pregunta para ti. Sí. Muchas gracias por las dos preguntas que realmente me ayudan un poquito a decirles que estamos buscando la respuesta. El rol de los lingüistas ha sido un poco solamente describir lenguas y publicar. Este es, digamos, la primera instancia académica que tenemos que cumplir.
pero la población indígena con la que trabajamos pide otras cosas. Por ejemplo, pide mejorar sus alfabetos, incluso para mí prácticamente el reto es trabajar con los problemas territoriales. Un caso muy simple. En los territorios amazónicos, que parecen muy atractivos para la gente que no tiene a dónde más ir a vivir, como es el caso de la gente urbana, que va primero hacia la Amazonía, que es lo más atractivo, tiene un problema terrible, porque tienen territorios indígenas, no son propietarios, no pueden vender la tierra, por ejemplo, felizmente, son propietarios como pueblos, pero no hay la propiedad individual del territorio, de tal manera que nadie puede vender su territorio. Sobre esos territorios hay demarcaciones de minas, hay que decirlo también, de industria petrolera, y entonces la población necesita prepararse para poder defender sus territorios. En varios casos nosotros hemos intervenido para ayudar con las demandas territoriales de ampliación de territorio, usando como prueba de que los indígenas han poblado esos lugares antes de que existiera el gobierno peruano o el Ministerio de Agricultura, antes que se crearan los parques nacionales, las reservas nacionales. Por la toponimia hemos podido demostrar de que esos territorios primeramente han sido, han sido territorio indígena. Entonces, muchos lingüistas, como Richard Chase Smith, que es antropólogo y también lingüista en la práctica, se ha dedicado a trabajar en orientar a la población yanesha en la recuperación de sus territorios. El territorio es el tema principal, ya no la educación, sino el territorio, la sobrevivencia. Entonces, yo pienso que la lingüística puede ayudar muchísimo a las poblaciones indígenas cuando ellas se lo solicitan. Ellos no necesitan que les describamos su sistema numérico. Ellos lo que necesitan es pruebas para demandar al gobierno una ampliación territorial, o demandar a una petrolera, o demandar a una minera. Es el caso que tenemos nosotros también en Bolivia. Bolivia está lleno de inversión china, por ejemplo. Y la gente atraída por el dinero es capaz de vender sus territorios o dejar que las empresas mineras chinas trabajen en sus territorios a cambio de dinero. Entonces nos falta mucha educación y yo pienso que los lingüistas pueden aportar mucho, no solamente en la educación bilingüe, sino también en el reconocimiento de derechos básicos, como es el derecho a la vida, los reclamos contra las petroleras. Todas las petroleras que tenemos en el país son extranjeras, no hay compañías petroleras nacionales, hay estadounidenses, chinas, en todo el país está demarcado para el comercio exterior. Entonces, como le digo, el caso del Instituto del Bien Común de Richard Chase Smith empezó con los cantos Yanish para una tesis de doctorado y ha terminado en ser una ONG que trabaja en la elaboración de mapas, donde los lingüistas pueden aportar mucho para la toponimia y también para la tradición oral. Si se prueba de que hay un lugar sagrado, ¿cómo se prueba que es sagrado? Por la tradición oral. Entonces, es la única manera que podemos nosotros trabajar con eso. Y sobre la pregunta de los números, soy totalmente novata en esto, tengo terror a los números. He presentado datos de 2 estudiantes que se acaban de graduar con esas tesis, pero en realidad el desplazamiento de los pueblos originarios todavía no es conocido. En esos momentos se está usando una investigación genética en Perú para ver a través del DNA, ¿cómo se dice? ADN, el ADN de las poblaciones, cuál ha podido ser el posible desplazamiento de los pueblos americanos.
no es suficiente. Los cronistas, no es suficiente todavía la tradición oral, se necesita otro tipo de investigación que ha sido la de ahora de los genetistas para ver eso. Muchas gracias. Cerramos, ¿no? La charla magistral. Hay unos minutos de descanso y hay más paneles, ¿no? Interesante.